Hola amigos, después de la ola de calor que vivimos la semana pasada, ahora el mundo está bajo lluvia. Hoy en todos los continentes tenemos lluvia e inundaciones extremas, desde Suiza hasta Canadá, y eso incluye Las Vegas, Nevada, sin dejar de hablar de que en Arabia Saudita está nevando en verano. ¿Qué les parece? Pero lo más preocupante es que la India, país acostumbrado a tener año tras año inundaciones, hoy declara que en estos momentos está pasando por la peor inundación de su historia, lo que ha provocado que tengan que abrir más de 20 compuertas de sus represas, y ya ustedes saben lo que sucede cuando se abren una represa. No puedo decirles cuántas personas ya no están con nosotros para evitar la censura, pero puedo mostrarles lo que está viviendo el pueblo hindú. Las inundaciones y los corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el estado indio de Kerala, en el sur del país asiático, han provocado este domingo que las autoridades se vieran obligadas a abrir las compuertas de 20 de sus represas. El ministro principal del estado, Pinarayi Vijayan, ha reconocido que la situación es muy dura y ha anunciado el envío de ayuda a Ayamkulu, Wayanad e Idukki, algunas de las zonas más afectadas. En esta última, informa el diario The Hindustan Times, las autoridades han abierto parcial o totalmente algunas presas para evitar su rotura, mientras que se ha evacuado también varias localidades como medida de precaución. Los medios locales han cifrado en más de 15.000 el número de personas trasladadas desde zonas bajas por el riesgo de inundación. El río Brahmaputra, que nace en el Himalaya y discurre por India y Bangladesh, se ha desbordado y ha anegado más de 1.500 localidades solo en el estado indio de Assam durante la última semana. El ministro de Recursos Acuíferos de dicho estado, Keshav Mahanta, ha reconocido que la situación es crítica, con daños en al menos 10 de los 32 distritos. Los meteorólogos prevén más lluvias y tormentas durante las próximas 48 horas, por lo que las autoridades mantienen el estado de máxima alerta y las Fuerzas Armadas tienen helicópteros ya listos en caso de que sea necesario para rescatar a personas damnificadas por el temporal. Unas 800.000 han tenido que abandonar sus hogares en Assam, Kerala, Tripura y Manipur, mientras que en Bangladesh las autoridades calculan que unas 250.000 personas han sido desplazadas. Mientras miran estas impresionantes imágenes, les contaré que en el parque de Yellowstone tienen una gran controversia, porque los búfalos insisten en dejar el parque, por lo que los están eliminando. Y esto ocasionó el despido del encargado del parque y la sustitución por alguien leal al presidente y que no deje escapar informaciones en estos días críticos. Así como escucharon, dice el reportaje, y me pregunto si debo mostrarlo, porque son tantos los reportajes que me censuran, que están logrando el cometido de quitarme el deseo de crearlos. Pero, como les dije, estoy reuniendo para crear mi propio servidor donde ustedes podrán ver lo que aquí me impiden mostrar. Aprovecho esta oportunidad para mencionarles que la producción de alimento en Europa ha sido severamente dañada, tanto por las inundaciones como por el calor extremo que han tenido los países europeos. Amigos, recuerden que Europa está a punto de cambiar, y una vez más repito, lo veremos en América Latina muy pronto. Sé que muchos se quedarán, pero busquen las gráficas y verán que cada día llegan más a nuestro continente. Pero tengo terminantemente prohibido hablarles de la inmigración y de la catástrofe cultural que está causando estragos, y por lo que muchos ya están preparados para lo peor. Pero de esto tengo que hablarles en otros reportajes. Todos mis intentos han sido censurados.
हमारा नाव है ना, उधर साइड में वो बुम्बुगा की घुसा हुआ है। Good.